Gracias al Señor. Les animo a que continúen con su Biblia abierta en este pasaje de Juan, capítulo 14. Hace poco, como se pudieron dar cuenta, me fui a cortar el cabello, me fui a cortar el pelo. Ya tengo, pues, no sé, como 2 años, algo así, con esta persona cortándome el cabello aquí muy cerca por la Bicon. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No la había visto yo en ninguna ocasión que yo había ido a cortarme el cabello. En la recepción es una estética donde cortan el cabello a hombres y a mujeres, y en el escritorio de la recepción había una Biblia abierta, había un libro sobre un libro de la Biblia, y había un cuaderno con apuntes, ¿no? Y yo me gocé de ver que esta mujer, cada vez entre que tiene un espacio entre cliente y cliente, porque cuando yo llegué iba saliendo uno, y yo llegué y todavía tardó en llegar el siguiente cliente. Tuve la oportunidad de platicar con ella y le dije: oiga, me da mucho gusto que esté estudiando la Biblia. Dice: sí, ahorita que no está mi hija, porque su hija también le ayuda a cortar el cabello, pues yo normalmente, dice, cuando está mi hija, yo hago mi estudio en el otro cuarto, o sea, estoy a solas allá haciendo mi estudio. Pero ahorita que no está ella, pues me vine para no descuidar la sala principal y todo ello, ¿no? Digo: qué gusto. Y le digo: ¿a qué iglesia va, no? Me dice: voy a la iglesia católica. Digo: wow. Digo: de veras, qué gusto me da que esté estudiando. Dice: sí, es que además de las reuniones a las que voy, dice, voy a un estudio bíblico. Y me da vergüenza, dice, porque siempre llego y no estudié la clase. Así que ahora me he esmerado y me he propuesto hacer mi tarea antes de llegar a la reunión, para que el maestro no me agarre fuera de lugar, ¿no? Y gracias a Dios, porque hay iglesias católicas y otras iglesias que están pues con esa carga de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, y le dije: siga así, sigue echándole ganas. Ella me identificaba con una iglesia, pero no sabía que yo era pastor, y bueno, fue la oportunidad para decirle: soy pastor, y me da gusto que usted esté estudiando. Yo también enseño la Biblia, y qué bueno que usted está haciendo esto, ¿no? ¿Por qué me introduzco así, o por qué comento esto? Porque anteriormente o antiguamente, y gracias a Dios porque esto está cambiando, cuando hablábamos de los católicos, hablábamos de que, bueno, están los católicos general, por cultura, y están los practicantes, católicos practicantes, es decir, los que le echan más ganas, los que leen, los que estudian, los que hacen algo más. Y estaba yo leyendo a un autor que decía lo siguiente, y esto sí lo puse en la introducción. Dice así: en pocos años, en este amado país, se hablará de manera amorosa, él lo pone así muy cariñoso, ¿no? De manera amorosa, de los cristianos y de los cristianos practicantes. Y eso está muy fuerte. Digo, creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? Pero cristianos como cultura, como somos un país, y él hablaba de que más del 60% de los habitantes de este amado país se confiesan como cristianos. Pero dice: pero los que practican el cristianismo como un estilo de vida, y él decía algo muy fuerte que tengo que investigar, dice: es el menos del 10%. Dije: wow. Curiosamente, en el Nuevo Testamento
se menciona solamente 3 veces la palabra cristiano. O sea, no era una palabra que usaban los cristianos. La palabra que más usaban los cristianos era la palabra discípulo o aprendiz. Y esta palabra, discípulo o aprendiz, aparece 269 veces para referirse a los creyentes. Es decir, el cristiano, que ahorita nos llamamos así, eran los aprendices de Jesús. A veces, ahora parece que los cristianos somos aquellos que reconocemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, murió en una cruz por nosotros, resucitó y ahora nos va a llevar al cielo. Y punto. No hablamos del camino, no hablamos de caminar el camino con Él. Y curiosamente, en el tiempo de Pablo, a los cristianos, como nosotros ahora los conocemos, se les llamaba los del camino. Los del camino. Relacionaban a los creyentes con un camino. Y yo me he preguntado, ¿por qué los del camino? Porque en el griego, camino es modo. Es modo, es como modelo. En otras palabras, cuando se referían al camino con C mayúscula, se estaban refiriendo a Jesús. Y seguramente recordando Juan 14:6, yo soy el camino. Dice, a los del camino. Por alguna razón, y digo, qué bueno que pasó esto, pero por alguna razón a los discípulos se les dejó de llamar discípulos y se le empezaron a llamar cristianos. Y la palabra cristiano, ya lo hemos escuchado otras veces, significa pequeño Cristo, o uno que trata de representar a Cristo, porque recuerdan ustedes, era como un apodo, era como un nickname, como algo despectivo de parte de los no creyentes, esos cristianos que alborotan al mundo. Y tristemente la palabra discípulo pasó a otro punto, la palabra aprendiz, la palabra aquel que va aprendiendo de estar con Jesús, pasó a otro punto y ahora se nos conoce con un nombre que nada más aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, cristiano. Cristiano. Vamos a dejarle así, pero yo a este mensaje yo le titulé ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Basado en lo que estamos escuchando, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Y algo maravilloso que también estoy estudiando en este semestre, porque estoy enseñando evangelios sinópticos a un grupo de tres estudiantes por Zoom, es que Juan fue el último evangelio en escribirse. Es decir, se cree que el evangelio de Juan se escribió más o menos entre el 90 y el 100, antes de que Juan el apóstol muriera. Ya se había escrito Mateo, Marcos y Lucas, ya se habían escrito las cartas de Pablo, ya se habían escrito muchas otras cartas, y Juan, como que Dios le permitió esperarse hasta el final para tener una perspectiva, una visión más profunda, más amplia acerca de Jesús. Y es curioso que ya acercándose a su muerte es cuando surge esta crisis de preguntas. Jesús empieza a hablar de una manera rara, de una manera extraña, que dejaba a los discípulos así como, ¿qué está pasando? ¿Qué nos estás diciendo, no? Jesús de repente les empieza a decir, un poquito y me van a ver, y otro poquito ya no me van a ver. ¿Cómo?
sí, un poquito me van a ver, otro poquito no me van a ver, parece como adivinanza o acertijo, ¿no? Y Pedro, gracias a Dios que era preguntón, Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y hay como 4 preguntas entre el capítulo 13 y el capítulo 14, donde los discípulos están desconcertados. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Si dices que ya no te vamos a ver y que después sí te vamos a ver, ¿a dónde vas que no te vamos a ver? Y después, ¿cómo es que te vamos a volver a ver? Y Jesús en el capítulo 14 dice, y saben a dónde voy, y saben el camino. Y Tomás, yo creo que se le estaba volando, explotando la cabeza. Dice, Señor, ni idea tenemos. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Ni idea tenemos a dónde vas. Dice, mucho menos el camino. Y Jesús contesta de una manera desconcertante, y obviamente Juan, ya habiéndolo digerido con los años, contesta metafóricamente, yo soy el camino. Entonces, Tomás imaginaba una senda, un camino con subidas y bajadas, a veces ancho, a veces angosto, a veces junto al mar, a veces por el desierto. Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí en ese aspecto. Un pasaje muy conocido, un pasaje muy usado y hasta nos los hemos aprendido de memoria. Pero yo quisiera darles 3 pensamientos y qué bueno que Jesús dice el camino, la verdad y la vida, para separarlo en 3 pensamientos. ¿Quién es o qué significa ser discípulo de Jesús? En primer lugar, el primer pensamiento que les quiero dejar es abrazar, significa abrazar la verdad de su palabra. Significa abrazar la verdad de su palabra. Jesús dejó enseñanzas, nuestro Señor dejó enseñanzas y dejó enseñanzas para que tú y yo las reflexionemos, para que tú y yo las estudiemos, para que tú y yo las meditemos y así como Juan nos profundicemos en ella. Ahora, quiero decir que de estos 3 pensamientos que les voy a dejar, yo creo que este es el más fácil, aunque a algunos les parece difícil. El más fácil de ser discípulo es estudiar. Y ahorita voy a decir por qué es lo más fácil. Lo más fácil es estudiar. Lo más fácil es ir a un estudio bíblico. Asistir a un estudio bíblico, asistir a una conferencia, escuchar una predicación. Eso es lo más fácil. Ahorita ya hay medios, hay podcasts, hay videos en YouTube, hay un montón de herramientas que antes ni soñábamos con esas herramientas, ¿no? Inclusive hay pastores que hablan inglés y que ya vienen los subtítulos en español o hasta doblado al español. O sea que podemos darnos el lujo de escuchar a un pastor famoso o de alguien muy reconocido y estarlo ahí frente a nosotros, ya sea una tablet, un celular o una televisión. Así que, pero lo que Jesús está diciendo es, ¿sabes qué? Tú sin Cristo eres ajeno a mi verdad. Tú andas en tinieblas, tú andas en oscuridad y necesitas recibir mi palabra, necesitas escuchar mi palabra, necesitas profundizarte en mi palabra. Y no es por desanimarles, hermanos, pero yo el año que viene voy a cumplir 50 años. Y de cristiano, porque tengo más, de cristiano. Y
o de discípulo. Y todavía no acabo de aprender. Todavía no acabo de descubrir más y más cosas. Eso hace que yo siga estudiando, eso hace que yo siga abrazando, eso hace que yo siga escudriñando, como le decía el Señor a los religiosos de su tiempo: escudriñen las Escrituras y vean que ellas hablan de mí en ese aspecto. Necesitamos aprender cosas, por ejemplo, ¿quién es Dios? Y yo lo decía, no, creo que la semana pasada yo decía que a veces tenemos creencias torcidas, creencias equivocadas de Dios. Creemos, por ejemplo, que el amor de Dios disminuye y aumenta dependiendo de cómo nos comportemos. Y eso es una mentira del diablo. Dios es amor. Y Él no disminuye ni aumenta su amor. Él ama. Él ama y ama de manera impresionante. Dios es fiel, seamos nosotros fieles o no. Oremos o no. No sé si a veces se te ha pasado orar, sales de tu casa y andas a las prisas y Dios te protege y Dios te guarda y de repente dices: Señor, guarda mi entrada y mi salida. Pues lo hizo sin que oraras. Obviamente, qué bueno que oras y qué bueno que oramos. Y no nada más cuando salimos, sino guarda mi estancia en la casa, guárdame en el trabajo, guárdame donde quiera que esté, ayúdame tanto en el camino como en el campo, como en la casa, que tu protección se manifiesta en mi vida, ¿no? Entonces, necesitamos entender o conocer o profundizar, por ejemplo, que Dios es santo. Conocer a Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es misericordioso? ¿Qué significa que Dios es un Dios de gracia? ¿Qué significa que Dios es un Dios justo? ¿Qué significa que Dios ama la oración? ¿Qué significa que Dios escuche y responde a la oración? A veces no nos metemos mucho a eso porque no hemos estudiado, porque no hemos abrazado esa verdad. Sin embargo, es la más fácil. Entonces ya nos estamos imaginando hacia dónde va Jesucristo en cuanto a qué significa ser discípulo. Es abrazar la palabra de Dios, es meditar la palabra de Dios, es profundizar en la palabra de Dios, es crecer en la palabra de Dios, es practicar la palabra de Dios. Y tenemos que trabajar en eso, ¿no? El segundo pensamiento que les quiero dejar, es al que todo mundo le huye. Adoptar el camino que Él trazó. En otras palabras, caminar por donde Él caminó. Caminar lo que Él caminó. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, sígame. O sea, camine conmigo. También Él dijo, lo dijo más o menos así, lo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y uno dice: entonces ser cristiano es sentarme y descansar. No, después agrega: lleven mi yugo con ustedes. Es decir, tú de un lado, yo del otro. Y vamos a caminar. Pero donde yo me mueva, tú te vas a mover. No es de que tú andes por aquí y yo ande por acá. Tú vas a andar donde yo ande, donde yo camine. El Señor también, Él dijo: el que me ama, me seguirá. A veces pensamos que el mensaje cristiano o la vida cristiana nada más es abrazar
lo que Jesús enseñó y lo que Jesús prometió. Y gracias a Dios que fue lo primero que hicimos. Todas las promesas del Señor son fieles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, terminando el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, terminando el Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: quien oye mi palabra y las hace, habla de modo, habla de camino, le compararé a un hombre sabio, que vinieron tormentas, sopló el viento, corrieron los ríos, y lo que edificó va a prevalecer. Pero quien oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, y vinieron ríos, vientos, lluvia, y arrasó con todo. Luego entonces, Jesús como camino es seguir su modo de vida, seguir, obviamente gracias a Dios no vamos a morir en una cruz, Él ya lo hizo, pero vamos a enfrentar muchas cosas parecidas a las que Él enfrentó y pasó. Si a Él lo rechazaron, muchas veces a nosotros nos van a rechazar. Si hablaron mal de Él y Él es santo, Él es puro, Él es limpio, nosotros que fallamos y que somos pecadores arrepentidos, pues van a hablar mal de nosotros, van a decir toda clase de mentira contra nosotros. Y eso es lo más difícil que ocurre en el cristianismo actual. Sí me gusta escuchar de Cristo, pero no me gusta hacer lo que pide Cristo. Estamos pensando, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que yo piense, yo voy a hacer lo que mejor me parezca. Y aquí está lo tremendo de la iglesia en Estados Unidos y la iglesia en muchas partes del mundo. Por eso no es de extrañar que hay hermosos edificios que ahorita los están vendiendo para que se usen para un museo, comercio, lo que sea. Es triste, ¿no? Lo que pasó en Europa está pasando aquí en América. Lo que pasó en Europa es que grandes templos, grandes edificios, ahorita son museos o son bibliotecas o son lugares donde la gente va a conocer. Y aquí predicó el príncipe de los predicadores, Spurgeon, y todo eso. Es un museo. Y a lo mejor celebran alguna predicación recordando algún evento interesante, ¿no? Y aquí en El Paso, y yo creo que en tu ciudad o donde estés, tú puedes ver lo mismo, ¿no? Siempre nos llama la atención cuando vamos en las Piedras, ese hermoso edificio que antes era una iglesia donde se congregaban las personas. Curiosamente, ahorita lo usan para celebrar funerales y para guardar los restos de personas. Antes había vida, ahorita están celebrando a los que ya partieron en ese aspecto, ¿no? Y así pueden pasar muchas situaciones. Entonces, ¿por qué digo que es lo más difícil? Porque es vivir como Él vivió, caminar como Él caminó. Tomás estaba pensando en un camino físico. Jesús le dice, mírame a mí, yo soy el camino. Si tú quieres tener una relación con Dios, una relación con el Padre, tiene que ser, no en tus términos, tiene que ser a través de mí. A través de mí.
despreciamos a Cristo y queremos estar palanca con el Padre. Y Cristo dice, sin mí nada puedes hacer. Tienes que verme a mí, por eso me hice carne, para que tú vieras cómo es caminar como quiere el Padre. Y por eso Cristo dijo, por eso el Padre me ama, porque hago lo que Él me pidió, porque hablo lo que Él quiere que hable y porque hago lo que Él quiere que yo haga. Qué difícil es adoptar camino. Pero qué hermoso es cuando dependemos de Él y decimos, Señor, yo no puedo, pero dame de tu gracia para que yo pueda, para que yo camine junto contigo. Él dijo, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, dejando atrás su vida. Es duro para una sociedad como la nuestra, aquí en América, aquí en Estados Unidos. Es muy duro dejar mi vida, dejar mis gustos, dejar lo que yo quiero, mis decisiones, mis sueños, mis ambiciones y decir, Señor, lo que tú quieras y como tú quieras. Es muy difícil. Por eso yo pienso que sí es correcto que gente diga, soy cristiano. ¿Por qué? Porque simpatizo, porque me gusta lo de Cristo. Bueno, pero no soy discípulo, porque no vivo como Él me pide. Y por último, en tercer lugar, viviendo en la comunidad que Él sembró. Disfrutar la vida cristiana es entrar como esta caricatura, como este dibujito, entrar de una vida gris, entrar de una vida vacía, entrar de una vida cargada a una comunidad que puede tener vida y vida en abundancia. Disfrutar los mejores momentos de nuestra fe debe ser disfrutado en comunidad. Yo, gracias a Dios, hubo un canto, Toño, hubo un canto que yo escuché recién cristiano, recién convertido, y me impactó el canto que yo escuché. Entre las cosas que decía el canto, decía lo siguiente: la vida eterna es desde aquí. En Cristo naces, no morirás. Y yo escuché a un predicador hace poco en un funeral, y él estaba diciendo, ahora nuestra hermana va a empezar a disfrutar de la eternidad. Y yo inmediatamente me brincó algo y dije, no, ella, desde que conoció a Cristo, ella estaba disfrutando de la eternidad, de la vida eterna. ¿En qué me baso? Me baso en Juan 17. Juan 17, Jesucristo dice, y lo voy a leer para que aparezca aquí en la pantalla. No lo tenía preparado para mostrar, pero en Juan 17, los primeros versículos, estando Jesús en la oración sacerdotal, él dice lo siguiente: dice Juan 17, 2 y 3, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna
a cada uno de los que tú les has dado. Versículo 3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La Reina Valera 60 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú mandaste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué significa esto? Que a veces cometemos el error y la herejía de pensar que vida eterna es largura de vida. Vida eterna es calidad de vida. Vida eterna es una relación. Vida eterna es tener relación con el Padre a través de Jesucristo. ¿Y cuándo empiezas a disfrutar la vida eterna? Desde aquí. Desde que conoces a Cristo. Desde que tienes una relación con Jesucristo. Esa vida, por supuesto, se extiende, se prolonga aún después de la muerte, porque sigues tú y yo. No estamos ahí perdidos en el aire, no estamos perdidos vagando por allí y visitando a los familiares y me extrañan, ya no me extrañan, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo van? No, uno continúa con su relación con el Señor porque creemos como cristianos, como dice Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Es lo mejor que nos puede pasar porque vamos a estar con Dios. Cuando morimos, tú y yo estamos en una relación ininterrumpida con Jesucristo cara a cara, disfrutándole. Y este capítulo 14 inicia, pero pensando en una resurrección, pensando también en cuando estemos con Él. Dice, en la casa de mi Padre hay suficiente espacio, muchas moradas hay, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, la eternidad o la vida eterna no empieza cuando morimos. Empieza desde que empezamos a tener una relación con Jesucristo. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué habla esto? No habla de una vida muy larga. Habla de una vida que rebosa, una vida de calidad, una vida que va en continuo aumento. Y él lo dijo así, en este pasaje donde él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él, en ese pasaje largo de Juan, él agrega y dice, el que cree en mí, dice, de su interior, otra versión dice, de sus entrañas, correrán ríos de agua viva. Jesús no está hablando de un pozo. Un pozo puede tener agua muerta. Jesús está hablando de agua viva, está hablando de un manantial, que fluye. Y si tú no estás disfrutando la vida cristiana, entonces alguien dijo por allí, disfrutar la vida cristiana es la unión de abrazar la verdad y de adoptar el camino. Si algo está fallando en estos tres aspectos o en estos dos primeros aspectos, no voy a estar disfrutando la vida. No voy a estar experimentando la vida en abundancia. Lo que platicábamos en el estudio, va a haber gente que va a decir, yo no creo lo que tú crees, pero yo quiero tener lo que tú tienes.
yo no creo, todas estas cosas que me dicen se me hacen una locura, pero yo quisiera tener un día con la vida que tú llevas. Y es lo que piensa el mundo, nada más que no lo expresa. Es tanto el orgullo, es tanta la soberbia, que el mundo dice, no, primero muerto, a decir, yo quiero de tu Cristo, yo quiero de tu Dios. Pero Dios va a derramar hambre de Él. Y yo concluyo con lo siguiente. Tal vez pensamos no poder vivir con lo que estamos escuchando ahora. Esto me reconforta mucho. Pensamos que no tenemos fe suficiente para seguirle, para abrazar la verdad por un lado y adoptar el camino por otro. Pero Jesús sí tiene fe. Tiene la fe necesaria en nosotros. Jesús cree en que pueda hacer su obra en ti y en mí. Él cree que puedes convertirte en su aprendiz, en su discípulo, comenzando justo donde estás, no importa en qué punto estés de tu vida. Puedes empezar a caminar con Él a diario, ahí, empezando donde estás. Puedes seguirlo hacia una vida en el reino que satisfaga tus anhelos más profundos. Mientras más camines con Él, mientras más caminemos con Él, más satisfechos estaremos en nuestros anhelos. Si queremos hacer nuestra vida como mejor nos parezca, siempre vamos a estar insatisfechos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, ayúdanos a descubrir estas verdades, Señor. Ayúdanos a descubrir y a tomar riesgos de qué significa ser tu discípulo. No meramente ser llamado cristiano, porque la mayoría de los que vivimos aquí somos cristianos y este país es un país cristiano. Señor, líbranos de la cultura cristiana y ayúdanos a ser aprendices, discípulos, seguidores de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos para lo que viene, Dios, y danos las fuerzas para permanecer abrazados de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.